Hola, bienvenidos a todos a un nuevo episodio de Entre PHPeros. Hoy me acompaña Ariel Mejía, desarrollador PHP Laravel, que bueno, tiene una experiencia que creo que puede ser muy interesante para todos los que están del otro lado, así que ahora vamos a empezar a charlar. Ariel, bienvenido, muchas gracias por estar conmigo. ¿Qué tal? Mucho gusto, Mauro. Gracias por la invitación. Por favor, siempre un placer compartir con otra gente, con otros PHPeros. Bueno, vamos a ir a la parte más formal, digamos, de la entrevista. Contanos un poco quién sos, qué haces, dónde vivís, ese tipo de cosas. Ok, actualmente estoy radicando en Guatemala y Centroamérica, para quien no conoce mucho, de por acá. Y bueno, trabajo como desarrollador en PHP y específicamente más con la tecnología del Laravel. Y bueno, pues eso es lo que hago en mi día a día. Ok, ok. ¿Trabajás por cuenta propia o trabajás para una empresa? ¿Cómo es tu situación? Y yo trabajo remoto. O sea, aunque estoy aquí, trabajo para una empresa en el extranjero y ya. Ah, qué bueno, qué bueno. ¿Se puede decir de qué país es la empresa? Y bueno, mejor si no. Ok, 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 listo, bueno, no hay problema. Eh, bueno, bien. Y bueno, antes de por ahí ir a las preguntas de rigor, hay una que no puedo dejar de hacer, no me la quiero olvidar, que es que, bueno, un poco nos conectamos, ya no recuerdo muy bien cómo, pero esta conversación arrancó vía Twitter. Y en un momento comentaste algo que me llamó mucho la atención, que era tu participación en una conferencia de PHP, ¿no? O de programación era. Sí, sí, de programación en general. Ok, ¿cómo era el nombre de la conferencia? La ACD es justamente la empresa donde estoy, Aplaudo Developer Conference, y pues ahí estuvimos un rato. Ok, buenísimo. ¿Y hubo mucha gente participando en la conferencia? Muchos, ¿cómo sería? No sé, oyentes o ¿cómo se le dice a la gente que asiste? Muchos asistentes, ahí está. Sí, bueno, como hoy en día, pues todo está en línea, ¿sí? Para quien mire esto en el futuro, pues estamos en pandemia todavía, así Claro. que, bueno, sí, mucha gente visualizándolo en línea, pues más o menos unos 500 personas por ahí tal Ah, vez, bien, bien. entonces, O sea, eso fue un evento online, entonces, el que participaste, ¿no? sí, sí. Ah, bárbaro, bárbaro. ¿Y de qué fue tu charla? Sí, sobre seguridad y sobre testear APIs también. Ah, muy bueno, muy bueno. Supongo que habrá quedado la grabación, ¿no? Sí, Disponible. por ahí en línea está la grabación. Y bueno, y ahí también algunas Bárbaro, otras. bueno. Perfecto, después entonces dejamos el link a la grabación del video. Pero bueno, un poco lo que te quería comentar, porque bueno, es una experiencia que tal vez no mucha gente ha tenido la oportunidad de participar así como disertante, digamos, en una conferencia internacional y demás. Entonces, bueno, un poco la pregunta que te quería hacer es, primero que nada, bueno, ¿cómo fue que llegaste a tener esa oportunidad? Y bueno, creo que también tiene mucho que ver con el entusiasmo que uno quiera tener para digamos, participar como parte de la comunidad. Creo que una fuerte de la comunidad en PHP en general es, independientemente de la tecnología o framework específico, es el, el ser bastante, digamos, ir retornando un poco a la comunidad de lo que se da por ahí. Yo miro mucho más en la comunidad de PHP que en otras comunidades que, bueno, yo solucioné esto de tal manera, suben algún post o hacen algún gist y lo comparten. Una fuente de recomendación muy grande es Twitter. Creo que es el lugar donde pasa todo a nivel de tecnología. Los grandes anuncios por ahí de la comunidad de PHP casi que se hacen por ahí, entonces recomendado. Y bueno, y también el irse metiendo uno un poco en esos espacios eh, e ir participando. Ahí sí que, Y vamos a ver un poco más específicamente, vos para llegar a la conferencia esta, hiciste, digamos, aplicaste, mandaste una propuesta o te llamaron o cómo fue que llegaste, digamos, a contactarte con los organizadores o esto. y bueno, en las 2 o 3 conferencias que he tenido oportunidad de poder, participar han sido, pues, esta es más que todo, pues, a nivel interno, pero, por ejemplo, la comunidad de PHP en español es otra comunidad donde también, he podido participar en algún par de conferencias y nuevamente ha sido más que todo como de, bueno, participar, ir resolviendo dudas a la comunidad también, eso ayuda. El estar por ahí activo, da un poquito de feedback
de qué tanto pues puedes apoyar. Bueno, y a veces creo que quien quiere participar eh, no lo nota tanto, pero normalmente quienes organizan están muy pendientes de buscar personas que puedan hacer esa parte. Mm, Y creo que con hacer un poquito de actividad y tener un poquito de movimiento, por ahí es como una manera de levantar la mano y que rápidamente los organizadores se den cuenta. bien, interesante. Y bueno, vamos a ponerlo de este modo, ¿no? ¿Cómo pensás que esto tal vez ha influido en tu carrera? ¿Crees que te ha ayudado el tema de por ahí participar en estas conferencias? O, bueno, eso, ¿de qué forma ha influido, digamos, en tu desarrollo profesional? Y yo diría que eh, por ahí tal vez me facilita un poquito que siempre me ha gustado como enseñar. Entonces, la parte esta de la enseñanza me llama un poquito más. Sin embargo, pues realmente creo que el que más recibe es uno, al igual que cuando uno enseña. De Ujú, alguna manera el mostrar un poco las ideas que uno tiene, cómo implementar tal situación, o más que todo, por ejemplo, decir, bueno, creo que el paradigma que usaría sería este, trabajaría con estos patrones. Por ujú, ahí a uno le suma y uno da a la comunidad, pero realmente quien más recibe de vuelta es uno, el feedback de personas que te pueden decir, bueno, mira, está perfecto, pero podrías implementar esto otro, o incluso, bueno, eso está muy bien, pero por aquí se puede agregar algo más. Así que eh, creo que lejos de ponerte en una situación donde enseñas y por ahí sos, digámoslo así, el estándar, lejos de eso, el feedback que te da te permite ir mejorando en ese día a día. mm, bárbaro. Sí, por ahí la pregunta mía más iba a si de pronto tal vez te surgieron nuevas oportunidades, no sé, de pronto gente que te vio hablar y tal vez se acercó para ofrecerte, o sea, alguna posibilidad de trabajo o algún negocio, no sé, lo que sea que puede haber surgido luego de esto, ¿no? Más que nada por ahí como para gente que tal vez nunca se le ocurrió la posibilidad de participar de uno de estos eventos, el decir, bueno, existen cosas como que a veces quedan por debajo del nivel del mar, digamos, en esto y vale la pena resaltarla. Sí, en definitiva. De hecho, justamente yo también tengo un podcast y a partir de ahí tuve la oportunidad en el lugar donde estoy que me llamaron, Ah, qué justamente a bueno. partir de algo así. Entonces, el trabajar en la marca personal es bien importante. Creería yo Bien. que un red flag que es importante es, yo soy developer y por mucho que, por ejemplo, yo sea un developer más enfocado al backend, si no tengo que sea una página personal, eso es un red flag importante para la marca personal. Entonces, yo sí recomiendo hacerla crecer, tanto a nivel de oportunidades laborales, a nivel incluso de oportunidades personales. A veces pasa que, Ujú. bueno, te contactan, no, bueno, no se da nada, pero por ahí te queda un contacto que te sirve para a posteriori. Seguro, absolutamente. Bien, bien. Bueno, bárbaro, bárbaro. Bueno, ahora sí, entonces voy a ir un poco a las preguntas de rigor, ya volviendo a la, a la clásica entrevista. Contanos un poquito cómo fue que te iniciaste en la programación. Como caí en las oscuras manos de PHP, decís. Bueno, más o menos es una forma de decirlo también, sí, sí. Sí, bueno, yo empecé un poco tarde en la programación, empecé como a los 25, 26 años a programar. eh, Relativamente para lo que hoy en día es Internet y el acceso que tienen las nuevas generaciones, pues soy un abuelo, pues literal. Eh, Bueno, no me hagas quedar mal. eh, y bueno, ¿y qué pasa? Pues creo que rescatar un poco eso, que Internet lo ha puesto tan fácil que es fácil tener esa primera entrada. Yo empecé pues en la universidad como todos, recibiendo un par de cursos de bases de datos. Realmente mi carrera no era una carrera tan técnica enfocada en ingeniería, pero me hizo clic el llevar 2 o 3 bases de datos por ahí, y me di cuenta que lo entendía. Y entonces a partir de ahí fui cambiando el enfoque de mi carrera, hasta que, pues, realmente yo no hago nada relacionado a lo que me gradué, hago más cosas relacionadas a la ingeniería, digamos, de software y y como todos, empezamos, pues, viendo tutoriales, eh, yo le llamo a eso el tutorial hell, porque uno, bueno, dice: "Con esto voy a aprender, y con esto voy a aprender", y pasa aprendiendo, aprendiendo, y da muchas vueltas, y si uno, creo que una recomendación puedo dar es, buscar una mentoría. Es Ujú. mejor decir, no sé sobre un tema y que alguien que aunque sea tiene una idea, pues
te dé una guía, una base, y Ujú, no intentar oír uno porque este mundo de la tecnología es tan grande. Puedes elegir cualquier lenguaje y cualquiera tiene 5, 6 frameworks y cada uno tiene diferentes comunidades y diferentes paquetes y creo que no hay una forma específica de solucionar algo. Entonces, es bueno tener un poco de ayuda en esa parte. ujú. Sí, sí, la verdad que yo, bueno, trabajo bastante en ese sentido, gente que por ahí le cuesta como encontrar su propio camino y tal vez se pueden valer de la experiencia que uno ya trae, ¿no? De haberse dado unos cuantos golpes en la cabeza, y bueno, haber más o menos entendido por dónde pasa el tema. Eh, bueno, bien. A ver, específicamente con PHP, entonces, ¿cómo fue que pues me dijiste cómo caí en las oscuras manos, pero no, no Y llegué bueno, la más? verdad, muy agradecido de haber caído ahí, porque que a mí por lo menos y para quien esté nuevo en esta comunidad de PHP o piense siquiera en decir, ¿será que PHP es una opción? Yo diría que PHP es sin duda una excelente opción, sobre todo hoy en día Ok. con tantos cambios que hay. Pero en su momento me acuerdo que me decían, hey, hey, cuidado, cuidado, PHP no es tipado, hay cosas ahí que pueden comportarse de una manera y uno no lo espera. Y bueno, y claro, cuando uno empieza, muy posiblemente no se da cuenta de eso. Eh, yo empecé por ahí por el 5.4, 5.6, por ahí. Bueno, ya empezaste Eh, bien, empezaste sí, bien. habían bastantes mejoras Había ya. cosas bastante buenas ya en ese momento, sí, sí. Sí, sí, cambios. Justamente empecé a ver la parte de Composer Ah, bueno, y claro, ya está. sí, Entonces, bueno, no te chocaste con ninguno de los monstruos reales del viejo PHP. Pero bueno, interesante también eso. Si ya arrancaste por ahí, por Composer, me imagino que también todo lo que tiene que ver con orientación a objetos ya lo tenías, por lo menos más o menos. Está bueno, está bueno. Ok, bueno, diría que, no sé, por ahí mi apreciación, pero corregime si me equivoco, pero debe haber sido como una suerte de aterrizaje suave, ¿no? Digamos, la incorporación así de PHP, bueno, como toda herramienta nueva, tiene sus cosas que hay que aprender y demás. Pero bueno, ya al de pronto aterrizar en un ecosistema más o menos maduro, ¿no? Porque la verdad que desde la versión 5 en adelante, bueno, vaya que han cambiado las cosas. Pero bueno. Y, ok, y decime, ¿te acordás cuál fue tu primer proyecto que hiciste con PHP? sí, fue un sistema de encuestas, Ok. donde pues, se llenaban encuestas y esa información después se utilizaba para ir midiendo, digamos, la satisfacción de Ujú. cierta audiencia que era a nivel interno de una organización. Entonces, bueno, eh, a partir de ahí, pues, digamos, proyectos pequeños y creo que también es una buena recomendación comenzar primero o sea, nadie hace Roma en un día, entonces Seguro. es bueno comenzar de a poco Bien. y bueno, y lo típico, los primeros posts, formularios, HTML, y ir guardando esa información en aquellas extensiones de MySQL, que algunas ya son deprecadas, otras siguen Ujú. vigentes. Hoy en día creo que lo más usado es PDO, y bueno, así. Y decime, respecto del proyecto ese, ¿lo hiciste para un cliente, para un empleador? ¿Cómo fue eso? Sí, fue en ese momento para un empleador. Eh, Ok. Tuve la suerte de que, bueno, obviamente tampoco se podía esperar mucho en cuanto a la remuneración, pero alguien confió en mí y creo que la mayoría, pues, Bárbaro. eh, creo que lo que tenemos que perder es el miedo cuando empezamos. Decir, bueno, yo Totalmente. sé poco, pero me tiro al agua. Y normalmente en ese primer proyecto uno nunca queda, no es el reflejo de la mejor calidad de uno como desarrollador. Bueno, pero sí, eso era un poco la siguiente pregunta que venía, pero creo que también es interesante el tomar como ese consejo que vos decís, ¿no? El lanzarse a la pileta y decir, sí, es cierto, no sé todo lo que espero saber en mi vida, si es que, si es que existe tal cosa, ¿no? Porque siempre hay un poco más. Pero sí, obviamente es importante también el dar el paso y decidirse a que, bueno, si uno nunca arranca, no, nunca va a llegar a ningún lado. Y lo importante, pienso, es obviamente ser honesto con lo que uno sabe, lo que no sabe y tratar de dejar al cliente satisfecho de la mejor manera que se pueda. Eh,
Y te consulto, respecto de este proyecto, por ejemplo, la aplicación, ¿sabés si sigue viva, si se sigue utilizando? Sí, sí, de hecho, varias de las aplicaciones que tuve, pues, la oportunidad en su momento con mis primeros pasos, pues, de trabajar, sé que todavía están ahí, se usan y digamos, al ser algo muy simple y que no tenía mucho espacio a error, pues, bueno, es algo que puede seguir vigente por mucho tiempo, pues, porque, la organización sigue viva y mientras siga viva va a querer seguir encuestando. Entonces, Excelente, excelente. ¿Y todavía le das mantenimiento a eso o lo tomó alguna otra persona, sabes? no, a alguien más le va a tocar, le ha tocado sufrir con Ok, eso seguramente. bueno, está bien, está bien. Pero bueno, también es interesante un poco tomar esa visión, ¿no? De que por ahí la aplicación que uno desarrolla hoy, eh, si es para una organización, que sobre todo una organización que tiene cierta historia y demás, es probable que sobreviva unos cuantos años. Y también es importante como el tener eso en cuenta al momento de pensar las estructuras y todas las herramientas que uno utiliza y demás. Bien, ¿algún proyecto que te parezca particularmente interesante que hayas desarrollado usando PHP? Bueno, de momento, en el proyecto que estoy trabajando actualmente, pues, tenemos un equipo un poquito amplio de personas y, pues, justamente, pues, diría yo que encubre, digamos, un número, bastante importante de requerimientos para poder aportar a él. Hoy en día, pues, por lo menos 2021, lo que seguimos usando es JIT-Flow para trabajar en muchos Ujú, sentidos, un conocimiento más o menos importante de PHP. El proyecto pues está basado en Laravel, entonces consejo siempre, cabal, justamente creo que lo mencionaste hace poco, te obliga a tener algunas bases de programación orientada a objetos, si bien no hay que ser eh, el Uncle Bob para poder escribir código, pero sí por lo menos tener una idea más o menos, ¿verdad? De los conceptos. Y bueno, y nada, yo creo que también hoy en día, pues muchas cosas están estandarizadas, entonces eso facilita un montón. Necesitas hacer algo, por ejemplo, algo real time, ya hay muchos paquetes, mucha gente ha resuelto ese problema. Entonces, yo diría, pues, no querer inventar el agua azucarada, ¿verdad? Sino aprovechar todo eso que ya está. Está bien, nosotros le decimos el no reinventar la rueda a veces, pero está bien. Eh, bien, bien, bárbaro. ¿Y querés contar un poquito tal vez de qué se trata la aplicación esta? Que no sé si por ahí podés o tal vez estás bajo algún contrato de, ¿cómo se llama esto? De non-disclosure. Eh, no sé, si se Sí, puede comentar un poquito. pues en este momento creo que es complicado poder comentar más al respecto, pero podría mencionar que pues la idea es pues creo que bastantes aplicaciones se manejan hoy en día así, en este paradigma de multi-tenancy y toda esta parte pues Bien. que bueno, lo que podría comentar es las complejidades que incluye cualquier aplicación de ese tipo, ¿verdad? Ujú, Que bueno, una aplicación normalmente pues trae su propia base de datos y todo digamos, se termina pues manejando ahí mismo. Las operaciones se manejan ahí, y, bueno, y todo lo que por detrás funciona. Sin embargo, en este paradigma, pues la idea es más que todo, pues, poder separar en segmentos con sus propias bases de datos a cada usuario, lo cual tiene beneficios y también tiene, así como tiene sus bondades, trae a la mesa complejidades a tomar en mm. cuenta. Me imagino, ¿no? Pasa de pronto que tal vez un cambio en la aplicación hay que replicarlo en todas las bases de datos. Sí, por ejemplo, por poner un ejemplo, algo tan sencillo como hacer una suite de tests para, digamos, ir testeando nuestra aplicación y que el funcionamiento sea correcto. Eh, pues, por un ejemplo, pues habría que crear algún tipo de también de usuario y todo, levantarle todo un universo para Mm, este otro cliente que podría ser como cualquiera de los que realmente existen en una aplicación multitenancy. mm. Entonces, vaya, sí tiene sus cositas, ¿verdad? Y ya aprovecho para consultarte, ¿no? Porque tal vez no convendría, o supongo que lo habrán evaluado, ¿no? Pero hacer como una gran base de datos y que tenga de pronto una columna diferenciadora de cuál es el tenant o algo así. ¿Lo evaluaron? ¿Por qué lo descartaron? Y te comento, yo también fue el primero que dije, esa es la solución que deberíamos de tomar, no, y bueno, y creo yo que justamente al romperse un poco la cabeza uno dice, bueno, ya con cierta experiencia, sí
si hay algo más sencillo que cumpla con lo mismo, vaya, a veces no tenemos que hacer el código que técnicamente sea el más complejo para demostrar nuestra capacidad, porque realmente No, por nuestra supuesto. capacidad se De mide hecho, en perdón, yo cumplir. creo que más bien lo contrario, ¿no? Hacer el código lo más sencillo que se pueda y que aún resuelva el problema es todavía una demostración más de la capacidad técnica. Pero bueno, es una opinión un poco controvertida tal vez. No, pero tiene razón. Para mí, porque justamente como mencionas, el código a futuro lo van a ver otros ojos, otras personas con posiblemente menor o mayor nivel de conocimiento. Entonces, es importante justamente pensar que ese código pues no va a quedar solo en nuestras manos y que Ujú. claramente pues debe ser claro, ¿verdad? Sí, yo creo que hay como un balance. A veces estaba pensando en una aplicación que desarrollé hace poco que por ahí eh, es sencilla, pero tiene como una cantidad de tal vez conceptos de arquitectura que pueden resultar un poquito complejos. Creo que a nivel de código no es muy, digamos, el código es bastante simple, claro, pero bueno, pensaba un poco en lo que estabas comentando y sí, tal vez es un balance a veces que es medio difícil de lograr, ¿no? El decir, bueno, obviamente uno quiere que el código sea simple en el sentido de por ahí que el código sea limpio, que se pueda leer fácilmente y no sea muy complejo de comprender, pero a la vez es como que si uno simplifica demasiado, por ahí resuelve un problema muy coyuntural, ¿no? En el sentido de decir, bueno, sí, resuelve lo que está a la vista hoy, pero por ahí dejamos de lado el preparar la aplicación para el futuro, como lo que decías al comienzo. Una aplicación que por ahí va a tener que sobrevivir 10 años o algo por el estilo, por ahí, bueno, sí, hay que encontrar ese balance, ¿no? Entre la simpleza del código y bueno, y dejarlo con una buena arquitectura. Pero es todo un arte porque realmente somos, bueno, con el tiempo se vuelve un experto en resolver problemas digamos, de crecimiento que no existen, porque no Claro, existe ese crecimiento todavía. Entonces, ahí sí que es un equilibrio que es muy, creo que el tiempo lo da, de por sí, sí. bueno, esto resuelve en este momento y esto Ujú. otro es una escalabilidad que cuando nos encontremos en ese problema, pues va a ser un Sí, problema totalmente. positivo. Yo creo que es un muy buen punto ese, porque pienso que es como uno de los grandes desafíos que nos encontramos hoy en día, o que se encuentra por ahí un desarrollador más senior, es el hasta dónde vale la pena prever cosas y hasta dónde ya estamos haciendo sobreingeniería, ¿no? Es como el gran tema. Bueno, interesante. Bueno, vuelvo un poco a las preguntas que me fui, me fui un poco del tema. Eh, Pregunta una de esas preguntas molestas, ¿no? En la sección preguntas molestas de la entrevista. Y que es, habiendo tantas alternativas hoy en día, ¿qué te hace elegir PHP? ¿Por qué no Python? ¿Por qué no Ruby? ¿Por qué no Node? O qué sé yo, cualquier otra de esas cosas que andan dando vueltas. Bueno, para situarme en el momento en el que eso pasó, justo decías, empezaba Composer, que suena hace poco, pero ya pasaron bastantes, algunos años ya de eso, ¿verdad? Entonces, Ujú. un competidor muy fuerte en ese momento que empezaba a asomar la cabeza era, por ejemplo, Node, Node.js, y bueno, y en algún punto, pues, justamente, pues, era como esa decisión de, ok, hay mucho hype aquí, y esto tiene una gran cantidad de, digamos, PHP, por otro lado, más del 80% de la web, creado, o sea, realmente sostiene PHP la web, eh, que me pareció para mí un indicador bien importante que al menos no iba a morir, que iba a poner las fichas en algo que sin duda, pues, ahí va a estar. Entonces, me pareció un punto importante y luego, pues, pasar de ver, por ejemplo, PHP Vanilla puede llegar a ser un poquito, no la experiencia más agradable, pero pues ya viendo cosas, por ejemplo, en su momento como Cake, como Symfony o como Laravel, pues de alguna manera uno dice, bueno, no, aquí hay esperanza, aquí hay esperanza. Bien, Y, bien. y no, realmente excelente. Creo que lo que lo hace sentir a uno que hace más cosas con respecto, por ejemplo, a Java o otras tecnologías es que, que embeber PHP dentro de HTML y imprimir un botón, vaya, hacer cosas que se sienten que uno está realmente haciendo algo cuando está en un nivel Eh, iniciando, es muy rápido, ujú. comparado con de repente ir importando librerías en Java, ir haciendo un print line y ir jalando cosas
pues para pintar un botón a veces hasta 100 líneas o 50 líneas y uno dice, bueno, pero qué complejo, ¿verdad? Entonces, creo que es un buen punto para iniciar, que obviamente hace que exista un montón de código por ahí que no es como el más agraciado en PHP, Ujú. pero pues es un trade-off para mí entre decir, bueno, Sí. PHP te da mucho, es muy fácil tomarlo, al principio vas a poder hacer cosas buenas y malas y no hay quien te limite y con el tiempo vas a ir mejorando y te vas a dar cuenta que sin necesidad de una policía del código, pues vas a ir tomando cosas tus mismos clientes, los mismos requerimientos te van obligando a tomar, como bueno, por ejemplo, aquí me caería bien un patrón de diseño, aquí me caería bien algo más. Ujú. Es interesante, me gustó el concepto ese de la policía del código. Yo siempre lo comento, digo que PHP te deja programar tan mal como quieras. Bueno, it's up to you. Pero bueno, sí, creo que tal vez es un poco un desafío que tenemos los que elegimos PHP, que es eso, queda de nuestro lado el adoptar buenas prácticas. También, habiendo pasado por otros lenguajes, creo que siempre uno, si realmente está decidido a programar mal, le va a encontrar el modo, no importa la herramienta. Pero bueno. Em, Bien, y bueno, un poco en la misma línea, ¿no? Pero nombraste hace un ratito esto de que PHP te parecía que no iba a morir. Eso, más o menos estamos hablando de, bueno, no sé qué edad tenés ahora, pero dijiste que empezaste a los 25. No sé, no sé, Hace, ¿hace cuánto que PHP no muere? en mi caso personal, hace unos 7 años y Ok, en experiencia te sé decir que todos los años por ahí se escucha algún video, algún post, alguna comunidad que pone ahí, por ejemplo, bueno, es bueno o vale la pena aprender PHP en 2022, por ejemplo. Y bueno, y creería yo que la respuesta siempre es la misma. Para mí sí, sí. sí lo vale, hay mucho Ujú, mercado y creo que también es bueno saber especializarse, porque ujú. si yo sé un poquito de PHP, un poquito de Java, un poquito de Node, un poquito aquí, es muy probable que cuando yo busque una remuneración, también el resultado pues sea un poquito, y no Ujú. así se comporta la vida, así es, digamos, a un especialista, pues de repente pues tiene unas mejores oportunidades, también oportunidades más reducidas, porque al ser especialista, eh, Lógico. entonces es un trade-off donde yo puedo decir, bueno, puedo ser un generalista o saber una o dos cosas muy bien y de repente por ahí lo demás muy general. De paso, yo creo que no existe esto de el profesional que sabe cloud computing, que sabe AI, sabe backend, sabe frontend, porque hoy en día pues se ven propuestas donde dice, bueno, están contratando a una persona o a un equipo de IT completo. Entonces, eh, creo que no hay que apabullarse por eso. Eso es otro tema, justamente. Ujú. O sea, decir, bueno, me da miedo aplicar a un puesto porque no tengo experiencia y piden mucho. Aplica igual muchas veces, solo necesitan el 25% de ese conocimiento Sí. y Sí, tirarle yo ahí. creo que eso es un tema que es interesante que lo comentes también, porque creo que va como en ambos sentidos, ¿no? Va mucho, como decíamos al comienzo, de lo que vos dijiste, el tutorial hell, o estas, digamos, dicho de otro modo, la sobreabundancia de información, ¿no? Que hay tantas opciones que a veces es difícil como que atravesar la maleza de tanto que hay. Y creo que lo mismo sucede del lado justamente de los empleadores o de personas que tal vez saben que tienen alguna necesidad de alguien de tecnología, pero no tienen realmente claro cuáles son los skills o las necesidades específicas que se tienen. Y entonces, bueno, ¿qué hacen? Nada, simplemente toman un paneo de lo que se anda escuchando por ahí y lo escupen directamente en la propuesta laboral. A mí me ha pasado también hace muchísimos años que una persona me quería contratar y me puso la lista de los requerimientos y al final de todo me dice, pero que no me quiera cobrar, no me acuerdo qué millonada de dinero, porque bueno, ya ha cambiado mucho la denominación desde ese momento. Pero yo me acuerdo de decirle, bueno, pues la verdad que si consigues a alguien que cumpla con todos esos requerimientos y encima no te quiera cobrar eso que dices, tienes que contratarlo sin dudarlo medio segundo, porque es como, finalmente me contrataron por menos dinero y tal, pero la cuestión es que cuando entré efectivamente a trabajar, el 90% de los requerimientos eran completamente
nada, no tienen nada que ver con el trabajo real. Así que sí, yo adhiero al consejo que decís. Si más o menos te parece que podés llegar a estar en línea con lo que pide la oferta, manda el currículum. Y en todo caso que sean ellos los que digan que no. Eh, bueno, a ver, herramientas que no pueden faltar en tu entorno de trabajo. Digamos, cosas como siempre la pregunta apunta a, de repente tu computador se prende fuego y tienes que salir corriendo a comprar uno nuevo. Bueno, listo. ¿Qué hay que instalar para poder decir estoy productivo? Y bueno, mínimamente sí, tu ambiente con Composer, creo que si usas Symfony, Homestead es una buena opción. Si usas Laravel, Ballet, para mí es la opción más sencilla de utilizar y no tienes que estarte complicando con comandos por ahí no sé, pues, de Docker, quién sabe Docker, posiblemente algunos tampoco lo dominen. Entonces, bueno, te ahorras un problema ahí. Depende también de tu sistema operativo y es un tema que vale la pena. Por ejemplo, pues si estás usando Windows, Laragon es una buena opción que incluye un montón de herramientas por defecto y es una instalación sencilla y es una sola pieza de código la que, digamos, se instala y tiene un montón de herramientas por detrás. Te incluye Redis, varios gestores de bases de datos, te incluye Node.js, te incluye diferentes versiones de PHP, te incluye, entonces, vaya, quien esté usando Windows es una herramienta interesante. Y bueno, quien esté usando macOS, por ejemplo, eh, hay diferentes herramientas, pero yo diría que Homebrew es una muy importante para descargar todas las dependencias, ¿verdad? Eso diría que es importante. Y ya más técnicamente, pues, sin Composer en PHP en el 2021, pues sí creo que no haría, o sea, es muy difícil hacer algo. Ujú, bien, bárbaro. ¿Cómo te mantienes al día con todo, justamente todo el avance de lo que sucede, las cosas nuevas y esto? ¿Cómo te informas? Yo diría que dos opciones son bastante útiles. Una, normalmente las comunidades ya tienen algún tipo de newsletter, podcast, algo parecido. Concretamente, por ejemplo, yo que trabajo mucho con la comunidad del Laravel, está Laravel News, está por ahí un podcast también de Laravel News, están diferentes herramientas, algunas oficiales, algunas no oficiales, por así decir. Eh, los posts de la comunidad también, y por ahí también es un poco eso que mencionaba, aprovechar Twitter, aprovechar herramientas así y ir viendo muchas veces atrás de una tecnología hay un montón de gente que no es necesariamente las personas, los headliners, por así decir, los creadores, ¿sí? Que hacen contribuciones muy positivas y estar siempre como siguiendo un poco de eso suma. Suma incluso para ir viendo, bueno, él lo implementó así, ir viendo qué patrones, cómo lo utiliza y ir robando ideas, porque al final eh, no tiene nada malo, al contrario, creo que es positivo decir, bueno, esto es más performante que lo que yo tengo, bueno, lo tomo un poco de eso y lo utilizo. Bien, bien. Y ya que nombraste eso de los headliners, ¿tenés así gente que sean como tus referentes, gente que, no sé, eso, que venís siguiendo y, bueno, eso, gente que por ahí que admirás en este mundo de PHP, de la programación en general, eso? Por ahí hay un chiste que escuchaba yo en la comunidad del árabe en español y menciona mucho, por ejemplo, que es un poco una secta porque creo que todos seguimos mucho a Taylor A Swift. Taylor, claro. Sí. Pero bueno, fuera, pues ya digamos, más enfocado a Latinoamérica, por ejemplo, que puede ser un poquito más hacia la gente que tenemos más cerca o que nos podemos comunicar más fácil, pues también hay gente que por ahí se puede seguir mucho, hay varios instructores por ahí de plataformas, así como vos, Mauro, que por ahí has estado en algunas plataformas, no sé si se pueden mencionar, Sí, no hay problema. sí, Platzi, también por ahí, pues, otro profesor que también tiene un conocimiento importante de PHP es Italo, creo que lo has tenido Ítalo, invitado. sí, Ítalo estuvo en el Sí. programa, sí. Víctor Joali es otro también que es bastante bueno. Por ahí hay Ah, varios no lo conozco. profesionales. Creo que él estuvo en algún curso de Tailwind, ¿verdad? Pero sí, Ok. interesante. Eh, y bueno, ir viendo también paquetes que de repente por ahí llaman la atención, ir viendo quiénes son los creadores. A veces son gente como nosotros que simplemente pues con tener un pequeño contacto pues es fácil interactuar. Y porque a veces cuando uno empieza lo ve tan lejano, uno dice, bueno, pues esta Eso persona ha sí. creado 10 paquetes,
es un megamente, ¿verdad? Y a veces uno dice, no, pero si yo estoy comenzando, ¿cuándo voy a llegar ahí? Pero al final la misma necesidad del trabajo lo va a hacer a uno llegar en algún punto a ese lugar. Muy bien, muy bueno, muy bueno. Bueno, ¿alguna cosa que quieras comentar a la audiencia? No, pues nada, la verdad que agradecer la oportunidad que me das de poder estar aquí. Creo que al final, un poco la idea de que me invitaras, pues sí es como, bueno, ¿cómo puedo participar? Consejo o tip, diría uno, marca personal, es súper importante. Eh, Así como en otras profesiones, tener una especie de portafolio ayuda. Muchas veces hay cosas como justamente mencionadas que no podemos comentar por non-disclosures o alguna situación así. Ujú. Bueno, en esos casos yo recomendaría, lejos de decir, bueno, yo llegué y no tengo nada que mostrar, eh, crear paquetes, crear cosas para la comunidad, ayudan a dar un poquito esa primera probada de la calidad que uno pueda tener y de ese conocimiento. Entonces, incluso lo hace uno crecer el ver ese feedback de, no, mira, esto está bien, esto está mal. Eh, la verdad es bien emocionante empezar a recibir estrellitas de un paquete o tener algún pull request, por ejemplo. Se vuelve algo que es bien gratificante y obviamente también al mismo tiempo suma una página personal, un perfil de LinkedIn, eh, estar como preparar esa plataforma para cuando esas oportunidades lleguen. Excelente, excelente. Bueno, buenísimo. La verdad, muchísimas gracias por acompañarme. Muy, muy interesante la charla y supongo que, o espero también que a los que están viendo esto del otro lado también les parezca interesante. Eh, bueno, antes de cerrar, una cosa súper importante, casi me olvido, que es cómo puede la gente saber más de vos. ¿Tenés un sitio que puedas dejar o, no sé, lo que quieras compartir? Sí, bueno, tengo pues, sobre todo donde más movimiento tengo es en mi cuenta de Twitter, Ariel Mejía Dev, y pues tengo mi página personal que justamente esta semana la boté para hacer alguna nueva versión ahí, pequeños cambios, que es arielmejía.dev, nada más, así, Bien, enter y ahí está el sitio. Y bueno, de ahí pues ahí pueden ver un poquito noticias. Por ahí en Packages también tengo un perfil, Ariel Mejía Dev, para los que quieran ver algunos paquetes bien, que bien. están ahí. Siempre es bueno como decir, bueno, aquí estoy. Parte justamente de esa plataforma es, hey, aquí estoy, miren, miren por aquí está allá. Si yo no digo qué he hecho, es muy difícil que las demás personas allá afuera se enteren. Totalmente, totalmente. Bueno, bárbaro, bárbaro. Entonces, bueno, ahora sí voy a cerrar. Muchísimas gracias a los televidentes, perdón, no sé, a la audiencia que está ahí del otro lado. Si quieren hacer alguna pregunta, pueden dejar un comentario sobre este video, pueden contactar directo con Ariel o pueden contactar conmigo a mi Twitter, a mi correo electrónico. Creo que es de público conocimiento todo eso. Pero bueno, eh, así que los espero en la próxima entrega de Entre PHPeros. Adiós.